dijimos que queríamos molestar un poco y tratar las voces, invitar a las voces que no se estuvieron escuchando durante este debate. Entonces nos propusimos invitar al Frente de Transmasculinidades. Están con nosotros, les doy la bienvenida rápidamente para no perder segundos. Dante, Emma y Fran. Buenas noches, chicos, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. Gracias por haberse venido hasta aquí. Y nos planteábamos una pregunta que nos parece irrisoria hacer, pero que de alguna manera es competente con la coyuntura activista con la que trabajamos, y es: ¿por qué hace falta pedirles que den su voz y su opinión cuando estamos hablando del aborto? Está buena la pregunta porque parece que ya lo da por sentado, ¿no? Pero pareciera que no hace falta en realidad. No sé, como que sí, lo que más hablamos nosotros es que creemos que sí hace falta y tenemos que demostrar por qué sí. Pero creo que nadie nunca nos dijo que sí hacía falta. Gracias. Hola. Antes de entrar pensábamos como qué es lo que hace que tengamos derecho a hablar sobre el tema o por qué es necesario, qué aporte tenía el activismo trans sobre el aborto, y en realidad hay como dos grandes cuestiones, ¿no? Una es, se puede decir que tenemos derecho a hablar o que es importante nuestra voz en tanto sujetos que pueden gestar, que medio que por ahí se concentró un toque la discusión, pero en realidad por otro lado también podríamos decir que tenemos cosas para decir porque el activismo trans históricamente tiene muchísimo para decir sobre la autonomía corporal, sobre la libertad, sobre el propio cuerpo, sobre el propio género, sobre la propia vida sexual. Entonces, bueno, en realidad podríamos hablar de cualquiera de esas dos cosas. Hay todo un activismo y toda una lucha histórica que estaba siendo invisibilizada y que hace falta visibilizar para aportar a la construcción de este debate en pos de tal vez lo que sea una mejor ley o en pos de empezar a hablar con propiedad e incluirnos a todos en el debate. Claro, nosotros le llamamos a eso la paquizalización del aborto, y quizás como no hace falta aclarar que no todas las mujeres pueden gestar, pero aún así el proyecto de ley sigue diciendo las mujeres, que vengan las mujeres, las mujeres, las mujeres. Y en ese caso nosotros también sentimos que a veces no hace falta que nosotros empecemos a charlar sobre qué tipo de, no sé, como anatomía poseemos o cómo, cuánto y qué posibilidades tiene, como si tuviéramos que abrir, no sé, el libro y mostrar y decir acá se podría poner un óvulo, como para decir que realmente tenemos una posición tomada sobre el tema, y también que el colectivo LGTBIQ viene llevando este tema desde hace un montón, como que no solamente las personas que gestan están llevando este tema. Uh-huh. Sí, también cortar un poco con el tema de, no solamente porque hay mujeres que no abortan tampoco, que tal vez no necesitan, que no pueden gestar y que igualmente siguen siendo un sujeto político dentro de lo que es el debate del aborto, mujer sigue siendo lo que se utiliza, sino porque también, qué sé yo, bueno, también le hablábamos afuera esta cosa de la ley de identidad de género sería una ley en donde los recursos médicos se ponen a disposición de la persona que está decidiendo por su cuerpo, por su identidad, y que acá sería lo mismo, o sea, independientemente de quién sea que esté requiriendo esto, sigue siendo un acto de autonomía corporal, más allá del, no sé, la palabra puntual que siempre se le quiere poner, o sea, eso, como que no solamente cuerpos gestantes, vamos un poco más allá. No solo un cuerpo gestante, sino un sujeto político con capacidad de decisión dentro de este debate y de aporte. Sí, esa es una de las grandes innovaciones de la ley de identidad de género, la que finalmente se sancionó, porque hubo otros proyectos, la que se sancionó no crea ningún tipo de entidad, no crea ningún tipo de tutela, o sea, cualquier persona puede acceder a la ley de identidad de género, ya sea cambiar su DNI o intervenir su cuerpo sin tener que explicar, sin tener que dar una razón que después va a ser juzgada o evaluada, porque digamos antes la ley de identidad de género, y como pasa en muchos países, había que ir frente a un psiquiatra que evaluaba si eras lo suficientemente masculino o femenina, o si eras lo suficientemente heterosexual, o si sufrías lo suficiente para decidir si te daba o no ese cambio registral o esas intervenciones médicas, que ahí también se podría ver en realidad una analogía con el aborto, ¿no? Porque es como, muchas veces, como decía recién Ana, uno se tiene que demostrar ciertos sufrimientos como para poder acceder,
bueno, con los procesos de salud trans a veces antes pasaba lo mismo, es como tenías que demostrar suficiente disforia, como suficiente rechazo hacia tu cuerpo, como si no fuera una razón válida, tengo ganas de cambiar mi cuerpo. Durante el debate en comisión hubo una presencia para mí bastante excesiva de hombres cis opinando sobre el tema. ¿Por qué creen ustedes que hubo tanta ausencia de hombres trans, por ejemplo? ¿Por qué no se los toma como sujetos en donde también tienen opinión válida? ¿Por qué no lo tienen en cuenta? Incluso en debates fuera de ese ámbito. No sé, hay personas que todavía se preguntan por qué hablamos de mujeres que abortan, por qué hablamos de cuerpos gestantes y no de mujeres que abortan. Creo que los hombres Buena cis pregunta. tienen autoridad para hablar de todo. Y ya, Tienen la impunidad para hablar de todo. Impunidad. claro. Sí, también quizás es el desconocimiento del activismo trans, porque capaz es como, bueno, tenemos que dejar que hablen porque en tanto cuerpos gestantes, plin, 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 pero en realidad no se les ocurre que tengamos cosas para decir, y en realidad también quizás se está olvidando que el derecho al aborto no es solo del aborto, ese no es nuestro horizonte final en realidad es un horizonte de libertad sexual, libertad de género, libertad sobre el propio cuerpo, y por eso el aborto es algo que en realidad está dentro de la agenda de lucha del movimiento trans, del movimiento lésbico, gay, bisexual, que también viene trabajando históricamente por la libertad sexual o los derechos sexuales o según la corriente, ¿no? Que, o sea, históricamente en realidad a veces ahora se olvida, pero el movimiento marica bisexual ha articulado un montón con el feminismo en torno al aborto, entendiéndolo como una parte dentro de este horizonte posible de libertades, y que bueno, en realidad, además del activismo trans, en realidad podríamos hablar también de una intersección con otras luchas, como todos los activismos por la diversidad corporal, como el activismo intersex, que lucha por el cese de la mutilación genital no consentida en la infancia, o el activismo por la discapacidad, que trabaja por la autonomía para decir sobre la propia vida y el propio cuerpo, o el activismo gordo también. Todas esas luchas podemos ver intersecciones que convergen en torno al aborto y en torno a otras cuestiones también, ¿no? Pero, Y creo que hasta hace bastante poco la pregunta era ¿qué tienen que decir las lesbianas sobre el aborto si ellas no gestan y no tienen hijos? ¿No? Creo que ella ya se saldó. No sé, O no, Ponele. o quedó un poco bajo el tapete en este tiempo. Pensaba en relación a lo que decías de tener que explicar o no. Qué útil, tomando solo lo que acabas de nombrar, de cómo se pensó la ley de identidad de género que termina estando ahora vigente, qué útil hubiera sido pensarlo en torno a esta ley de aborto, que sí plantea la necesidad de causales, de que exista una instancia, una cantidad de semanas en las cuales haya que justificar, haya que explicar por algunas razones, ya veremos encima qué tipo de razones estaban inscriptas en ese proyecto de ley, para justificar el deseo, las ganas o la necesidad de abortar. Y qué loco como si se compararan procesos de construcción, incluso de leyes, que es un tipo de activismo también bastante particular, el ir por el lado legal, pero qué loco hubiera sido incluirlo como una pata para pensarlo y haber abolido los causales pensándolo de la misma manera. ¿Por qué tenemos que seguir justificando las decisiones que tomamos sobre nuestros cuerpos? Y también un poco de esto mismo que decías vos recién, de entenderlo como parte de liberación sexual y no pensarlo solo como un derecho sexual, sino como un derecho sexual y no reproductivo, como una posibilidad de ser libres y de tener la decisión y la soberanía sobre el propio cuerpo, justamente con esto de no ponerle una justificación alguna al de por qué yo voy a decidir lo que está sucediendo en mi cuerpo. O sea, hubiese sido genial que eso salga parecido a la ley de identidad de género, pero no estaría sucediendo. También la ley de identidad de género pone a disposición un poco el conocimiento médico y ese acompañamiento de lo que vos necesites. Como no hace el proyecto de ley sobre, por ejemplo, con el tema del MISO, que como que el MISO viene a ser como, bueno, que eso también sería un aborto, pero es demasiada autonomía, no sé si podríamos... O mismo Vamos a- aborto legal en el sobre- hospital. Claro, digamos. en el legislemos hospital. sobre ese que todavía tiene profesionales en un sector piola de poder, diciéndote cuándo sí, cuándo no, y en tu casa ¿Y mejor cómo? no, y las amigas no las llames. Las amigas no las llames. Con amigas y en la casa no. A eso no, por favor.
Gracias, chicos, por haber venido. Como frente, sabemos que ayer estuvieron realizando un bingo. No, el bingo no fue organizado por el Frente, pero tiene mucho que ver perdonen. igual. Un bingo solidario, lo voy a Tiene mucho tirar que ver así. y te lo uno. Te la remo. Bueno. Pensé que era el frente. Bueno, fue un bingo solidario para juntar fondos para la causa de Joe Lemonge. Así que esa era la razón. Pensé que había estado organizado por el frente. No fue Perdonen. organizado por el Frente, Esto pero se, sí, se es pregunta una causa antes y yo la muy tiré ahora. afín. No. Sí hicieron en Ambigú. En Espacio Ambigú, sí, la jornada esa fue organizada por el Frente. Hace unas semanas atrás. Les agradecemos muchísimo por haber venido. Se pueden quedar si quieren a compartir la charla con María Luisa Peralta, porque nuestra idea es poner un poco de picante, resaltar un poco las discusiones que quedan soslayadas y que son vigentes y necesarias, y sin discusiones no vamos a lograr una buena construcción política. Nos podemos abrazar incluso en las discusiones, ¿no? Obviamente, crítica constructiva. Nos vamos Siempre. a la tanda y volvemos con lo que queda del programa y la invitación a María Luisa Peralta. La tribu.